Ustedes están viendo Perfiles. Tras alejarse como jugador, Fabricio Valdivieso decidió seguir su vida como árbitro y supervisor. Sin embargo, alejarse de su familia le hizo cambiar de rumbos. Es así como nace el empresario de los 3 challenges más importantes de Sudamérica. La afinidad de Fabricio Valdivieso por los conocimientos reglamentarios, sumado al interés por seguir ligado al tenis, lo acercaron a lo que sería su nuevo oficio dentro de la cancha, el arbitraje. Recuerdo hace muchos años, fue una visita que hicieron acá al Ecuador para una Copa Davis, y vinieron los que en esa época eran considerados los 3 mejores árbitros del mundo. Vino el árbitro general del US Open, el señor Bob Howe, y vinieron 2 jueces de silla americanos a una serie que jugábamos contra Brasil, que era final de zona americana. De casualidad me habían pedido en el Guayaquil Tennis Club que organizara un poco a los jueces de línea, sin que yo pues tampoco tuviera conocimientos muy avanzados sobre el tema, pero simplemente un interés. Gracias a Dios las cosas nos salieron bastante bien, fue una serie realmente en donde no hubo mayores problemas. Y el señor Bob Howe, que era, como te decía, el árbitro general del US Open, me dijo que si me interesaba hacer un curso de árbitro. Entonces, bueno, asistí a un curso en Brasil, y después de eso pues ya me llamó para que vaya al US Open y prácticamente debuté como árbitro internacional en el US Open, cosa que no lo hacen mucho, ¿no? Porque empiezas en otros torneos, en torneos más pequeños. Pero esa ventana que para mí fue el US Open, esa vitrina que fue el US Open para mí, hizo que mi carrera como árbitro despegara. Pero llegó un momento en que pues yo me veía pues que estaba 35 semanas al año fuera del país, ¿no? Ya estaba casado, ya había nacido mi hija Stephanie, entonces realmente me di cuenta que ese estilo de vida era incompatible con una vida familiar, y pues llegó un momento en que después de ya muchos años de estar dedicado a esa actividad, decidí pues parar. En su vida conoció varias culturas por los países que ha visitado gracias al tenis, pero destaca su paso por Malasia hace varios años cuando, siendo supervisor del torneo, debió continuar los partidos sin jueces ni personal de apoyo por motivos religiosos. En Malasia estaba de supervisor, en la ciudad era la capital de Malasia, Kuala Lumpur. Ese país es un país eminentemente musulmán. Entonces recuerdo que habíamos empezado los partidos y a una hora determinada pues se escuchó en toda la ciudad un llamado a una oración que hacen creo que 2 veces al día. Entonces me vinieron a comunicar que los partidos iban a suspenderse porque los jueces de línea, que eran de Malasia, y todo el personal de apoyo del torneo tenía que rezar. En consecuencia teníamos que parar. Entonces yo les decía, bueno, de eso no podemos parar los partidos porque eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Para mí era algo nuevo, pero obviamente es una cosa muy seria para esa gente, y terminaron haciéndolo. Ellos se retiraron, me tocó hablar con los jugadores y decirles pues que habían que seguir los partidos, que íbamos a retirar a los árbitros, pero que los partidos se iban a seguir jugando, aplicando el principio de la caballerosidad, que es que el tenis realmente tiene ese principio, ¿no? Pero esa fue una experiencia, por ejemplo, muy interesante, el tener que prescindir de los servicios de todo el personal de apoyo porque era hora de rezar. Tras 12 años de viajar constantemente y pasar fuera de casa la mayor parte del año, su necesidad de estar más tiempo con la familia le hizo decidirse por el retiro. Ya estaba casado, ya había nacido mi hija Stephanie, entonces realmente me di cuenta que ese estilo de vida era incompatible con una vida familiar, y pues llegó un momento en que después de ya muchos años de estar dedicado a esa actividad, decidí pues parar. Pero toda esta experiencia acumulada y la confianza recibida por el entonces presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, Danilo Carrera, sin duda fueron la base fundamental en su nuevo propósito: organizar torneos ATP. Realmente un día me puso a pensar y dije, caramba, si puedo evaluar eventos de tenis en tantos lugares, creo que sí los puedo organizar acá en Ecuador. Me faltaba también el elemento de la parte comercial, pero eso fue compensado por mi educación. Yo estudié mercadeo en Estados Unidos y yo creo que ahí se fue el complemento perfecto para
empezar a hacer lo que hoy por hoy hago. Bueno, tengo que decir que hay una persona a propósito que me motivó muchísimo para lanzarme al tema empresarial del tenis, que fue el economista Danilo Carrera. Se estaba haciendo por primera vez en la historia un Challenger aquí en Guayaquil que se llamó el Visa Challenger, recuerdo, y lo hacía la federación, que en esa época era presidida por Danilo Carrera. Entonces él me pidió que, habiéndome ya retirado del arbitraje, fuera yo el director de ese torneo. Y para mí fue algo muy natural, pues como te decía, porque siempre había tenido el interés en la parte organizativa. Como árbitro y como supervisor siempre me gustó escudriñar en los torneos, en la parte organizativa, y eso pues me llevó a empezar como director de torneo. Y después ese torneo de Visa Challenger se canceló, y pues de ahí en adelante pues ya decidí hacer los torneos que hago, ¿no? Empezamos con el Challenger de Quito. Costó muchísimo en la parte, en el esfuerzo que le pusimos, porque nunca antes se había hecho, ¿no? En Quito habían existido los famosos Grand Prix, que así se hacían hace muchos años, pero no eran torneos válidos para el ranking mundial. Entonces era la primera vez que se hacía un torneo profesional, válido para el ranking mundial. Bueno, había muchas dudas al principio, me decían que estaba loco de hacer un torneo en Quito, que en Quito no iba a funcionar, pero creo que todas esas personas que dijeron eso estaban equivocadas, porque la verdad es que Quito ha sido un rotundo éxito desde el primer año, y eso pues ahí me motivó para empezar con Salinas. Después vino Manta, inclusive por consideraciones familiares, porque mi padre y mi madre son de Manabí. Su trato cercano con tenistas de varios países y con personalidades distintas, Valdivieso asegura que nunca tuvo mayores inconvenientes con alguno de ellos, e incluso recuerda con aprecio al extenista argentino Hernán Gumi, que en su momento se ubicó entre los 50 mejores del mundo. Pero recuerdo, por ejemplo, casos como el de Hernán Gumi. Hernán Gumi, que ya está retirado, ahora es entrenador. Él vino a jugar mucho los torneos míos en esa etapa cuando yo recién me había retirado, había empezado a ser director de torneo. Él venía y en alguna ocasión llegó a la final del Challenger de Salinas. Perdió contra Chela, por cierto. Él era una estrella del tenis mundial y me andaba pidiendo, me decía de qué manera me podía ayudar. Me decía, no necesitas que te ayude en algo, me decía, si hay la posibilidad de dar una clínica o de hacer cualquier actividad que quieras con los sponsors, estoy a las órdenes. Siempre se manifestaba de esa manera, ¿no? Y según él, digo eso porque yo realmente no me acuerdo, era porque cuando él empezó en su carrera, yo era supervisor y árbitro, él decía que fui muy comprensivo con él al inicio, porque al inicio él era un poco difícil como jugador, pero siempre conversábamos y siempre lo aconsejaba, y pues eso fue parte de su formación como tenista. Entonces ya después cuando vino estaba pues siempre presto a colaborar. Consolidado ya con los Challengers de Quito, Salinas y Manta, tres de los más importantes de Sudamérica, el director de estos torneos se abre camino fuera del territorio ecuatoriano. Una de las metas que nos hemos propuesto hace ya algún tiempo es llevar esto que hacemos acá en Ecuador a otros lugares, ¿no? Y hemos tenido también pues la fortuna de ya realizar dos en la ciudad de Naples, Florida, uno en la ciudad de Miami, y también hemos hecho uno en Chile, en la ciudad de Iquique. Y en este momento, pues el proyecto más nuevo, venimos trabajando hace 15 años en este proyecto en Panamá, y estuve en Panamá dando ya la rueda de prensa oficial de lanzamiento de lo que va a ser el primer Challenger ATP Visit Panama Cup. Así como se preocupa por cada detalle de la organización, mención especial tienen los trofeos que adornan cada edición de los torneos de las tres ciudades. Nos interesa mucho crear una tradición con los torneos, y qué mejor manera que tener un trofeo característico de cada ciudad en donde se realiza, hecho por alguien realmente importante, ¿no? En el caso de Salinas, el trofeo fue hecho por nuestra famosa artista Larisa Marangoni. En el caso del Challenger de Quito, el trofeo fue hecho por el maestro Osvaldo Guayasamín. Realmente el valor que tiene ese trofeo hoy por hoy es incalculable, porque ante la muerte del maestro, pues te puedes imaginar pues todas las cosas que él hizo tienen más valor todavía.
Y en el caso de Manta, efectivamente, tenemos una silla manteña que es donde se sentaban los caciques en la antigüedad. Entonces son trofeos realmente representativos. Al volver, Yo no sé si decir lamentablemente o afortunadamente, creo que soy el crítico más grande que yo tengo. ustedes están viendo Perfiles, hoy con Fabricio Valdivieso.